Hola. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. hola. Ok. A ver, nosotros revisamos el martes el test y hoy Correcto. día deberíamos empezar con materia nueva. ¿No queda nadie con alguna duda de su test? ¿No quedó nadie así como en stand-by o que quedó con alguna No, duda de algo, no? ¿Todo bien? hasta donde tengo entendido, no. Ok, entonces, vamos a empezar con nueva materia hoy. Espérense que justo me hablaron de algo importante y lo dejo ahí en stand-by. A ver, es importante que ustedes de todas maneras refuercen los contenidos que vimos hasta el minuto y para ello yo dejé disponibles unas, a ver, Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Heap Sort y Quick Sort. 6 videos donde hablamos de ordenamientos que me imagino todos ustedes conocen y han pasado ya en otras asignaturas anteriores a esta, pero que no han visto cuál es su uso temporal en notación asintótica. O por lo menos no saben cómo calcularla. Entonces, en esta serie de cápsulas se hace y se le muestra efectivamente cómo se hace en la vida real para obtener el uso de recursos de una función que en este caso ordena arreglos. Pero eh, eso no se los voy a pasar aquí. Los voy a dejar disponibles solamente para que refuercen los contenidos que ya hemos visto y obviamente ese refuerzo se les va a evaluar porque este fue solo un test y vamos a ver el certamen después y es bueno que ustedes tengan esos contenidos reforzados. Pero si ustedes piensan de que están completamente inmersos en la materia anterior, no necesitan verlo. Pero se los recomiendo igual. Ahora, vamos a partir con nueva materia hoy día. La nueva materia es algo más aplicada. Y para esto, lo que vamos a hacer es tomar un problema y dado el problema, vamos a obtener sus características y dadas las características del problema, vamos a ser capaces de discernir cuál es la mejor estrategia para resolverlo. Y así no hay que pensar cosas extrañas de con cada problema resolverlo de cierta forma. Estos son como formas generales de resolver un problema. Partamos con un ejemplo. Suponga usted que, o en realidad voy a partir de otra manera. ¿Cuál es el problema más complejo que han resuelto computacionalmente? Ya han tenido algunos ramos donde han tenido que programar, así que les pregunto, Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? No alcancé a escucharla. ¿cuál es el problema más complejo que ustedes han resuelto computacionalmente? En otras palabras, ¿qué es lo más complejo que han programado? Mm, Creo que un memorice en Java con interfaz. ¿Con interfaz? Memorice. O sea, ¿Ya? que al menos para mí lo más complejo fue que tenía que trabajar con hilos porque Uf, eh, con hilo. es que lo que pasa es que si quería dar vuelta la pieza ¿Ya? y al dar la vuelta se daba vuelta, pero como una milésima de segundo, una cosa así que no alcanzaba a verla. Entonces, como que me saltaba la instrucción de delay y Ah, estoy investigando y al final tuve que aplicar hilo. Va a ser hilo y bueno, eso. wow. Una librería en programación orientada a objetos, dice Benjamín, había que hacer un sistema de biblioteca. Ya, ok. Eso es complejidad en términos de programación. Son cosas que en términos del problema en sí mismo no son difíciles. ¿En qué sentido digo que no son difíciles? Son difíciles de programar, no les digo que no, pero no son difíciles en
resolver. O sea, una vez que ustedes lo tienen programado, si yo, por ejemplo, doy vuelta el juego al Memorize, no voy a estar una eternidad jugando al Memorize. Es una partida que cada vez que aprieto el botón se demora una milésima de segundo en responder. Por el lado de la biblioteca, tiene que buscar el libro en la base de datos de la biblioteca, por lo tanto eso es lo que más demora y es lineal, digamos. Si yo busco un libro, lo que más me va a demorar es lineal en el tiempo de la cantidad de libros que haya, que tampoco es tan largo. Entonces, yo más bien estoy tratando de preguntar por un problema complejo en términos de eh, que puede demorarse en resolver. Les voy a poner otro ejemplo. En ese caso sería como buscar algo dentro de un arreglo, Eso ordenarlo. eso es rápido porque es lineal, No, pero. Ah, sí, tiene razón. ¿cierto? Imaginemos que tenemos esto que representa bien arcaicamente el mapa de Chile. Acá tenemos a nuestro querido Concepción, acá tenemos a Santiago. Pongamos alguna ciudad intermedia por acá, este es Chillán, esta es Talca. Entonces, el camino más corto para llegar de Concepción a Santiago, uno se va por ruta de Litata, después pasa por Chillán, pasa por Talca y llega a Santiago. Y esos son como 550 kilómetros, 600 kilómetros, una cosa así. ¿Dónde han visto un sistema que sea capaz de calcular ese camino? Google Maps. Google Maps. ¿Alguno ha ocupado Waze acá? Bueno, sí, también. Waze, sí. Waze, Google Maps. ¿Y cuánto demora Google Maps cuando uno le pregunta dos direcciones en calcular el camino más corto? Un par de segundos. Para el segundo. Veamos cuánto debería tomar. Por ejemplo, supongamos que usted está en su casa, esa es su casa, y esta es su calle. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que hay que tomar? Si de la casa salgo y me voy a la derecha, o si de la casa salgo y me voy a la izquierda. Tengo dos opciones. Luego, cuando llego a las esquinas, la esquina derecha y la esquina izquierda, tengo una, dos, tres opciones acá y una, dos, tres opciones acá. Así que por cada esquina son tres opciones más. Pero resulta que por cada esquina, de nuevo tengo tres opciones más. Y por cada una de las esquinas. Y luego por cada una de esas esquinas tengo tres opciones más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en resumen, uno puede estimar que la cantidad de caminos distintos que tendría que corroborar para saber cuál de ellos es el más corto es aproximadamente 3 elevado a la cantidad de intersecciones. ¿Cuántas intersecciones, bifurcaciones de camino, habrá empezando en Concepción, en el centro, y terminando en el centro de Santiago? Un aproximado, no tiene por qué. Cientos, si no miles. Supongamos que son 100 nomás, 100 intersecciones. Obviamente hay más de 100 intersecciones, pero supongamos que hay solo 100. ¿Cuánto es 3 elevado a 100? 3 elevado a 100 es, si agarra su calculadora, aproximadamente 5 por 10 elevado a 47. Entonces hay 5, 0, 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 47 ceros, cantidad de caminos distintos que puedo tomar para llegar desde Concepción a Santiago con una estimación bien baja. Asumamos que cada camino me toma un ciclo computacional revisarlo.
¿Cuántos ciclos computacionales por segundo hace un computador actual? Son 4000 más o menos por segundo. ¿De verdad? O sea, ¿Cuál es la velocidad de su computador o notebook o celular? ¿No es como 4 millones en vez de 4.000? ah, eso, No, se está, tampoco. es que son 4.000 millones. 4 gigahertz. 4 gigas. 1 giga es Son 1024. 1000. Dejémoslo en 1000. 1 giga son 1000 megas. 1000 megas son 1000 kilos. 1000 kilos son 1000. 1000 por 1000 por 1000 hertz. Eh, Hertz. Un hertz es una oscilación por segundo. ciclos por segundo. Por lo tanto, el computador que tiene usted en su manito, está en su escritorio, lo que sea, tiene una velocidad aproximada de 5 por 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Más o menos. Entonces, veamos cuánto demora. Si por cada segundo yo reviso 5.000 millones de ciclos y tengo que revisar 5 por 10 elevado a 47 opciones, esto me da 5 dividido 5 es 1, 10 elevado a 47 dividido 10 elevado a 9, se restan los exponentes y me queda 10 elevado a 38 segundos. ¿Cuánto es eso? En un año aproximadamente hay 3 por 10 elevado a 7 segundos por año. 60 por 60 por 24,5 por 365,25. Es aproximadamente 31 millones. ¿Ya? Así que si hacemos la división acá, nos sale 10 elevado a 38, sería 10 elevado a 31, pero tenemos el 3, es aproximadamente 10 elevado a 30 años. 1000 años es 10 elevado a 3. 1.000.000 de años es 10 elevado a 6. 1.000.000.000 de años es 10 elevado a 12. 1.000.000.000.000 de años es 10 elevado a 24. Estamos hablando de 1.000.000 de trillones de años. ¿Y cuánto me dijo que se demoraba el celular en calcularle cuándo vamos a llegar de Concepción a Santiago? ¿Cuánto? ¿Par de segundos? Segundos. Entonces, creo que la estrategia bruta de revisar todos los caminos no es lo óptimo. Creo. Así que, eso es lo que vamos a hacer. Poder tomar un problema que debería tomar más allá de la edad del universo y resolverlo en un par de segundos con técnicas de diseño de algoritmos. Entonces, el primer problema que vamos a analizar es el problema del camino más corto. ¿Ustedes conocen un algoritmo que resuelva el problema del camino más corto? No. ¿Conocen a Dijkstra? Me suena, pero no lo conozco. Bueno, ok, alguna vez escucharon de él. Existe un algoritmo, pero no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en un par de clases más. Resulta que un problema un problema es encontrar el camino más corto. Eso es un problema. Hay muchos problemas computacionalmente hablando. Y los problemas tienen características. No el algoritmo, es el problema. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es describir lo que se llama la subestructura optimal. Si un problema tiene subestructura optimal, nos va a permitir ocupar estrategias como la estrategia voraz, la estrategia de programación dinámica o la estrategia de divide y vencerás. Seguramente la última la han escuchado de estructura de datos discreta.
Y si no posee esta propiedad, entonces nosotros vamos a tener que usar la técnica llamada de backtracking o poda. ¿Alguno de estos términos les suena? Backtracking, me suena. ¿Backtracking les suena? ¿A alguien le suena algún otro término? Estructura Divide y de datos vencerás. discreta, debieron haber visto Divide y Vencerás seguramente. O Divide y Conquista se llama a veces. Sí, Sí, eso también. Ya, es lo el mismo. algoritmo de ordenamiento. Exacto, exactamente. Ya, entonces, ¿qué es subestructura optimal? Un problema P tiene subestructura optimal si S es la solución óptima a P y S' subconjunto de S S' subconjunto de S es solución óptima a subproblema de P. En otras palabras, si tenemos una solución óptima al problema, esta contiene la solución a los subproblemas contenidos. Expliquémoslo con el ejemplo. Concepción Santiago, la línea negra que ven en pantalla es el camino más corto. Lo declaro, este es el camino más corto, por lo tanto es el cuyo kilometraje es el menor. Pregunta, ¿es el camino negro que une Concepción Chillán el camino más corto para llegar de Concepción a Chillán? Sí, Hay un voto porque sí. ¿Más votos? ¿Los demás no están seguros? No. Se los voy a demostrar. Esto se llama demostrar que tiene subestructura optimal por contradicción. Supongamos que el camino negro es el camino más corto para llegar de Concepción a Santiago. Y vamos a asumir de que existe un camino rojo que es más corto que el negro para unir Concepción con Chillán. Entonces, déjenme colorear para que quede más claro. Uy, no. Esta parte del camino en negro y voy a colorear el resto del camino en café. Entonces, nuestra afirmación es que negro y café es óptimo. Y luego yo digo, supongamos que existe rojo, tal que rojo es un camino más corto que negro. Pero si efectivamente existe rojo y rojo es más corto que negro, entonces, ¿qué pasa cuando yo comparo rojo
unido al camino café y comparo a negro unido el camino café. ¿Cuál es el más chiquitito, el más corto? ¿1 Rojo y café. Café. o 2? Efectivamente, rojo café va a ser más chico porque esto implica esto. Lo único que hice fue sumarle café a los dos lados. Obvio, pues si yo quiero llegar de Concepción a Santiago pasando por Chillán, obviamente para llegar a Chillán tengo que ocupar el camino más corto para obtener el camino más corto general. Es una propiedad del problema. Pero fíjese que esto de aquí se contradice con la afirmación anterior que dije. Porque yo dije que negro más café es el óptimo. Entonces, si existe un camino más chico, o sea, más óptimo que negro café, entonces tenemos una contradicción. ¿Y cuál fue la contradicción? Asumir que esto era posible. ¿Se entendió? Es necesario que lo entienda Sí. porque todos los problemas con subestructura optimal se demuestran de la misma manera. Así que si hay algo que no entendió, pregunte. Entonces asumo de que se entendió. Vamos a un ejemplo donde no tiene subestructura optimal. Quizá con eso nos quede un poco más claro. ¿Usted alguna vez... A ver, voy a preguntarlo de otra manera. ¿Hay alguien de los presentes que nunca haya viajado en avión? ¿Cómo, profe? Si alguien nunca ha viajado en avión. Yo la primera vez que viajé en avión estaba en el doctorado, no había viajado en avión antes. Algunos no han viajado en avión, es cierto, pero han viajado en bus, me imagino. Bus interurbano. ¿Sí? Entonces, asuma de que yo estoy hablando en buses, pero en realidad voy a hablar en aviones porque el problema general es en aviones. ¿Ya? Supongamos que estamos en Santiago y queremos viajar a Copenhague, en Dinamarca. Tiene un camino que es vuelo directo y tiene otro camino que pasa por Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid, París y finalmente Copenhague. ¿Cuál de los dos caminos cree usted que es más barato? El Barato. con Dinero. más paradas, porque también se va a demorar más. Este generalmente es el camino más barato porque la aerolínea aprovecha de ocupar mejor el vuelo, porque aprovecha de que la gente viaje de Santiago a Buenos Aires, de Buenos Aires a Sao Paulo o de Santiago a Madrid. Aprovecha el vuelo, por lo tanto la aerolínea cobra menos. Entonces, esto de acá se llama el problema del camino más barato. Y en realidad no es el camino, es la ruta. Hay una pequeña diferencia. Pregunta, ¿ustedes creen que la ruta más barata tiene subestructura optimal? Sí, igual tienen que hacer el camino más óptimo de Santiago a Buenos Aires, de Buenos Aires al otro y así. Piense, ¿qué es más barato? ¿Sao Paulo directo a Madrid o Sao Paulo, Río, Madrid? ¿Cuál será más barato?
Sao Paulo, Río, Madrid. Sao Paulo, Río, Madrid. ¿Es el vuelo Santiago-Copenhague, que es el más barato, incluye la ruta Sao Paulo, Río, Madrid? No. Entonces no tiene subestructura optimal. Ah. Ajá. El problema de la ruta más barata, por lo general, no tiene subestructura optimal, porque en las escalas individuales no se suman, no hay una sumatoria de, ya, el vuelo de Santiago-Copenhague es, sumo lo que me sale y lo sumo linealmente. Generalmente no es así, sino que te cobran por otras cosas que tienen que ver con la capacidad del avión, con las escalas, con el impuesto. Entonces no hay una relación lineal y por lo general esto no es cierto. De hecho, probablemente Santiago, la ruta Santiago-Buenos Aires, más barata no es esta, aunque fuera directa, sino un vuelo directo con un avión más pequeño. Copenhague, perdón. ¿Qué dije yo? Santiago, creo. Bueno, Santiago-Copenhague, eso es lo que quería decir. Ok, Pero, pero profe, uno hace Santiago-Buenos Aires directo, está este vuelo de aquí. Estamos ocupando el avión grande intercontinental que viaja de Santiago a Copenhague. Para esta ruta que estoy marcando acá. Porque esta ruta es la que continúa hasta Copenhague. Entonces, obviamente, existe un vuelo más barato con un avión más chico que viaja directamente de Santiago a Buenos Aires. Un avión, ustedes saben que hay aviones que son chiquititos que viajan dentro de un país o a los países vecinos y hay aviones grandes intercontinentales que viajan de continente a continente. Esto mismo pasa con los buses. Cuando uno toma un bus interurbano que va de Concepción a Puerto Montt y para en todas partes, a usted le sale más barato ir directamente ir en ese a Puerto Montt que ir en uno que va directo. Pero si usted quiere ir de Concepción a Los Ángeles, puede que le salga más barato un bus más chiquitito, o bien un bus que para en Yumbel, Cabrero y después Los Ángeles. ¿Ya? ¿Se entiende este ejemplo? más o menos, o sea, lo que yo entendí es que, o lo que quiere decir es que eh, está el avión que va haciendo varias paradas, y si yo quiero una de esas paradas, puede que me convenga otro avión y no ese. Sí. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es aún más explícito. El problema del camino más largo. Supóngase que yo tengo A, B, C y D puntos en el mapa que tienen caminos que tienen exactamente esta forma. ¿Cuál es la ruta más larga desde A hasta D sin repetirme? ¿Será esta? Sería por ADC, B. Sería este camino. Paso por B, paso por C y finalmente llego a D. ¿Es el problema del camino más largo un problema que tiene subestructura optimal? No, No, ¿por por lo que qué? mencionaba anteriormente. Ya, ¿y cuál sería el contraejemplo acá? Que tenga que pasar por ahí sí o sí. Pero ¿cuál es el contraejemplo en explícito? Mm,
Si A hasta D es el camino más largo, lo rojo, este A hasta D contiene el camino más largo de los subpartes, ¿sí o no? No, porque existen caminos más largos de A a B, de A a C. Ya, ¿y cuáles serían? Deme un par y dígame cuál es el camino. Por ejemplo, de A a B podría ser el camino A, D, C, D. Exactamente, exactamente. Y el camino azul no está contenido dentro del camino rojo. Y ese es el contraejemplo. Con eso usted demuestra que esto no tiene subestructura optimal. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, quedó súper claro. Ya. El próximo martes, nos toca el martes, porque hasta ahora lo único que hicimos fue declarar la propiedad de un problema. No hemos resuelto nada. Pero gracias a que los problemas, por ejemplo, los problemas que dijimos que no eran subestructura optimal, los vamos a tener que resolver por la técnica de backtracking, que las vamos a ver en unas 4 clases más. Pero los problemas que poseen estructura optimal, que ya vamos a ver otros ejemplos el día martes, vamos a demostrarle una propiedad adicional que nos permita decidir si ocupar estrategia voraz, si ocupar programación dinámica o si aplicar divide y vencerás. Dependiendo de cuál, vamos a aplicar una de esas técnicas y les voy a decir cómo se programan. Técnicamente, obviamente no les voy a poner el código en Java o en C, sino que es pseudocódigo quizá o una idea general. Entonces, el día martes resolvemos problemas. Y ahí vamos a ver más ejemplos de subestructura optimal. ¿Me puede poner presente en la lista si es tan amable? Ponga presente, presente. Y con eso, si es que no tiene más dudas, se puede retirar. Y estamos listos para vernos la próxima semana. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao, que estén muy bien. Ya, todos pusieron presente. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tenemos... Sí, está bien. Ya. Chao, chao. Nos vemos, profe.